En esta segunda temporada, grandes invitados, mucha más información. Bienvenidos desde la azotea. Quiero darle la bienvenida a todos los oyentes. Hoy conversamos con Otto Chinchilla Coto, experto en educación virtual aquí en el país. Bienvenido, don Otto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Es un gusto estar con usted y con la audiencia compartiendo un poquito de las posibilidades formativas que en este campo he tenido la oportunidad de experimentar. Y por supuesto de compartir, porque lo que se aprende y no se enseña no tiene sentido. Completamente de acuerdo, don Otto, en ese aspecto. Y es que la educación virtual parece algo nuevo ahora con la pandemia, pero es algo que se ha venido trabajando, especialmente en el país, desde hace mucho tiempo. Usted, desde su área y su campo en el INAH, ha sido un pionero. No solamente dentro del INAH, sino en colaboración con otras instituciones y entidades públicas en el país. Quiero que le cuente al oyente, que le platique quién es Otto Chinchilla Coto, que nos cuente para poder adentrarnos en la figura de su persona y comprender de mejor manera los aportes que usted ha dejado al país. Yo diría que Otto Chinchilla es un apasionado por el conocimiento. Desde muy pequeño siempre me dediqué a estudiar, a trabajar, a crear, a innovar, y ese ha sido como el rumbo de mi vida en todo lo que tiene que ver con el área personal y académica. En el caso, digamos, específico de cómo entré en el mundo de la educación, les he de contar que muy joven, yo trabajaba en diversas cosas y en una oportunidad empecé a estudiar en la universidad, pero el dinero no me alcanzaba para pagar los estudios y me dieron una oportunidad muy buena de poder trabajar en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER, y ahí entré como asistente administrativo. O sea, para ser más claro, comencé como desde misceláneo y repartidor de los folletos del maestro en casa, por correo, a pie, en bicicleta, etcétera, y tuve la oportunidad de irme involucrando en el trabajo del ICER y ir recibiendo cursos, capacitación, y como empezaba yo a estudiar diseño publicitario, el director me dio la oportunidad de que practicara parte del diseño publicitario haciendo algunas ilustraciones de los folletos del maestro en casa. Por supuesto que al principio gozábamos porque eran tan feitos que parecían monitos, pero bueno, la oportunidad fue bonita y fue enriquecedora porque, claro, a la par de los diseñadores que tenía el ICER en ese momento, yo me sentía muy mal de ver mis movimientos publicados, pero feliz a la vez. Y eso fue lo que, digamos, fue lo que me motivó a trabajar en la parte de educación. Y algo muy importante, educación, podemos decirlo, que ya en ese momento podía ser educación virtual, porque digamos la virtualidad cobra vida una vez que está grabado y que lo ponemos al servicio de los demás y recrea en las demás personas toda esa posibilidad de interacción con el conocimiento, con las acciones, con el poner en práctica lo que he escuchado. Y recuerdo que una de las cosas que primero aprendí es que teníamos que dibujar a través de la radio, que era el medio por el que se transmitía el maestro en casa, transmitir todas las ideas y todo el conocimiento con un vocabulario de imágenes auditivas. O sea, que nosotros íbamos construyendo la historia y esa historia
iba tomando vida una vez que uno lo iba haciendo un cuento y una vivencia para que el que estuviera del otro lado escuchando la radio pudiera participar de esa vivencia y de acuerdo a sus experiencias culturales y de aprendizaje pudiera ser partícipe y poder llevar el conocimiento hasta su mediación, o sea, hasta su medio en el que él se desenvolvía y saber que muchas cosas que antes quizás no había estudiado formalmente las estaba haciendo y las estaba haciendo bien. Entonces eso cobró en mí una gran importancia, porque cuando llegaba la gente a comprar los folletos y yo los atendía, me contaban que ellos reconocían las voces de nosotros, que estaban ilusionados con escuchar las historias que les contábamos de cada una de las materias y que prácticamente llegaron a ser parte de su vida. Entonces eso fue lo que me motivó mucho. Y luego, trabajando en El Maestro en Casa, el padre Franz Sattenbach, que era el director del ICER, quiso en su momento que el programa saliera por más emisoras de radio, porque al principio se transmitía solo por Radio Fides y por Radio Santa Clara, pero después también había la posibilidad de que se diera por Radio Monumental, pero los costos eran altos y de pronto hubo la posibilidad de crear un convenio entre Costa Rica y el Principado de Liechtenstein, y fue cuando se creó el programa o el proyecto de emisoras culturales en Costa Rica. El objetivo que tenía esas emisoras era poner un lugar de mediación entre las comunidades y la educación y la información. Y fue un proyecto muy bonito en el que me dieron la oportunidad de trabajar. Me involucré y entonces recibí capacitación y fui a 12 comunidades a ser parte del equipo de profesores que enseñábamos a cómo utilizar la radio, cómo hacer programas de radio y cómo hacer radio educativa. Y esa fue una experiencia maravillosa porque participamos en comunidades indígenas, participamos en poblaciones a donde la radio fue una completa novedad y era increíble porque ya tenían a dónde publicar sus cosas, ya podían hacer publicidad para vender sus productos y ya se sabía cuándo la gente tenía cita en la clínica y todo eso, porque la emisora era el medio que envolvía a toda la comunidad de manera muy empática. Y eso era satisfactorio, además de que todos los días en las emisoras culturales se transmitía El Maestro en Casa desde primer grado hasta sexto grado, y ya como a los 2 años de que teníamos las emisoras empezó el tercer ciclo, que era de primer año a tercer año. Y así fue como pudimos ir aprendiendo cómo aplicar las mediaciones electrónicas desde la radio para un proceso de alfabetización de adultos que llegó a ser de gran impacto a nivel nacional y que luego trascendió fronteras, porque el proyecto se llevó a Guatemala, el padre Tattenbach lo llevó a Guatemala, lo llevaron a Honduras, también estuvo en República Dominicana, que ya de todos modos en República Dominicana tenía su eco en Radio Enriquillo, y después vino la CIESPAL y nos enseñó, nos dio más capacitación, y entonces fuimos aprendiendo poco a poco a cómo ir hilvanando, ir construyendo, ir tejiendo esa forma de hacer programas para una alfabetización que en aquel momento era para adultos, pero que nos abría las posibilidades de ser maestros en casa, no solo en primaria, secundaria, sino que íbamos más allá porque ya hacíamos otro tipo de programas que contribuían a tener una mejor calidad de vida en las comunidades. Definitivamente un inicio bastante fuerte.
Digamos, ese fue el inicio. Y luego, siendo parte del Maestro en Casa, en las emisoras culturales con esos programas, como a los 4 años de estar trabajando en eso, en una conversación con el padre Tattenbach nos dimos cuenta de que la alfabetización no tenía mucho eco si las personas que trabajaban en los medios de comunicación se expresaban mal. Y estoy diciendo que en aquel momento se trataba de personas de muy buena voluntad que hacían locución, que trataban de hacer periodismo, que lo hacían muy bien por su contexto y por su época, pero que de ahí, por ejemplo, decían vamos a irnos a un corte comercial y ya regresamos, y eso no era lo correcto. Igualmente habían otras palabras que no se entendía lo que quería decir. Don Otto, luego de ver estas situaciones, ¿cuál fue la reacción? En ese momento también tomamos conciencia de la importancia que representaba el ICQ y Escuela para Todos, porque supimos de las necesidades educativas de las personas, no solo a nivel de país, sino a nivel centroamericano, porque el Maestro en Casa y el ICQ se transmitían en las emisoras culturales y nos daba la posibilidad de manejar un mejor lenguaje, de entender mejor la cultura de cada una de las regiones a donde estaban ubicadas las emisoras y poder satisfacer necesidades de formación de manera más asertiva. Cuando nos dimos cuenta de esas falencias que tenía la parte empática de la radio en las comunidades y en el país en general, hablé con el padre Tattenbach ese día y dijimos, bueno, hay algo muy importante. Mucho de lo que nosotros aprendemos son las mediaciones que tenemos día a día, y una de esas mediaciones se da por lo que las personas escuchan en la radio, y lo que escuchaban en la radio eran programas que tenían esas deficiencias y que había la posibilidad de buscar una oportunidad de mejora. Fue entonces cuando dejé de trabajar en el Maestro en Casa y comencé a trabajar con la Cámara de Radio en Canara, y en aquel momento empezamos a hablar de que había oportunidades de mejora para las personas que trabajaban en la radio. Estoy hablando de hace 30 años, y nos animamos y empezamos a hacer los primeros cursos para locutores y para productores de radio, para gente que trabajaba en la radio, y a la gente se fue emocionando porque se escuchaba mejor, tenía más participación, cada vez la gente pedía más cosas, que quería saber más cosas. ¿Y alguna anécdota que le haya ocurrido en aquellos momentos? Y a mí nunca se me olvida una anécdota lindísima que siempre me hace reír, y fue cuando dimos el primer curso técnico de radio para locutores, y fue que un operador de cabina que hacía locución, la pregunta más importante que le hizo al técnico que daba el curso, que era Cabito, le preguntó: profesor, ¿usted sería tan amable de decirme cómo lo hago wow? Y todo el mundo se volvió a ver y decíamos, ¿cómo no hago wow? Entonces Cabito le explicó: no, usted tiene que vocalizar bien, hablar bien. Y dice, no, pero profesor, lo que quiero es que me explique cómo no hago wow. Y ya entendimos. Él, como estaba empezando a trabajar en cabina y a locutar, mientras hacía el saludo, iba poniendo la aguja en el disco, y cuando ya él iba a terminar, encendía el tocadiscos y el tocadiscos arrancaba con wow. Entonces él quería saber cómo no se hacía wow. Lógicamente era algo muy práctico, ¿no?
era darle cursos de que quebrara muchas agujas y pues pusiera la aguja siempre en el surco correcto para que no hiciera guau. Y así, como eso, Juan Carlos, cantidad de anécdotas. ¿Podría platicarnos sobre el tema de las capacitaciones que usted impulsó desde Canara? Luego, ya estando en Canara, se incentivó más y la capacitación a la gente de la radio, porque ya se venía una transformación. Estábamos hablando en tiempo de la AM y de la onda corta, pero vino algo muy importante, y era que ya había teletipo y empezaba a hablarse de que venía la FM y que había que aprender a hacer producciones y grabaciones para FM. Y entonces tuve la posibilidad de que con la gente con la que yo había recibido capacitaciones en CIESPAL, les comenté que queríamos traer profesores buenos de locución y de técnicas para la producción. Y cuál fue mi sorpresa, que me dijeron que mis profesores de Radio Nederland podían ayudarme, porque Radio Nederland estaba ubicada en Quito, Ecuador, en la CIESPAL, y por un intercambio de prioridades de Radio Nederland, la sede de Radio Nederland para América Latina se trasladaba a Costa Rica. Y lerdo, ni lerdo ni perezoso, y raudo y veloz, me fui a buscar a ver dónde estaban la gente de Radio Nederland, y me los encontré en el ICA, que ya estaban empezando a montar los estudios para el centro de capacitación para la región de Latinoamérica, y que ya empezaban a tener programas de capacitación. Les conté la idea y me dijeron que ellos estaban en la mejor disposición de colaborar con la iniciativa y con la Cámara de Radio a dar una capacitación más sistemática. Y con ese cuento me fui y le hablé al padre Armando Alfaro y a don Rigoberto Urbina, que eran de la Junta Directiva. Les conté el asunto, y a Silena Ulrich, que era la dueña de Canal 6, y me dijeron que les parecía muy bien la posibilidad de que empezáramos a tener un talento humano más capacitado para trabajar en los medios, tanto en la radio como en la televisión, porque tanto doña Silena Ulrich como el padre Alfaro y don Rigoberto eran miembros de CANAMEC, que era la Cámara Nacional de Medios de Comunicación Colectiva. Y ahí me dijeron, presente un proyecto de crear un centro de capacitación. Y duré días pensando, y lo presenté. Y cuando a todo el mundo le pareció muy bien, me dijeron la pregunta clave que nunca se me había ocurrido, de verdad, es: ¿con qué lo va a financiar? Y una pregunta muy importante. Muy importante, o sea, es como cuando los estudiantes de uno en la universidad llegan y le dicen: profesor, voy a hacer un programa de radio así, 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 va a sonar y la gente va a cantar y va a bailar y de todo. Sí, pero dígame, ¿quién va a pagar la publicidad de eso para que el programa salga? Sí. Y entonces ahí es a donde la chancha tuerce el rabo, ¿verdad? Ahí mismo. Y a mí me pasó exactamente lo mismo, comenzando. Y entonces cuando me hicieron esa pregunta, no tenía respuesta. Y entonces recuerdo que Rodolfo Vaso, que era de la Junta Directiva de Canara, dice: yo tengo una solución para eso. Desde hace muchos años, en la ley de radio, se cobra un canon de publicidad para la formación de los trabajadores de los medios. Esa plata tiene que estar en algún lado, hay que seguirla, hay que preguntar en Hacienda dónde pusieron esos recursos, o quién los tiene, o qué ha pasado con esa plata que durante años se ha estado recopilando de los impuestos y que es para ese objetivo concreto. Y entonces nada, me fui otro día nomás, me fui al Ministerio de Hacienda a empezar a indagar, y me dijeron: traiga una carta y nosotros le damos respuesta oficial. Y como al mes me llegó la respuesta de la carta, los fondos existían, estaban los fondos.
solo que habían tenido un destino específico. Los fondos estaban en el INA y nadie los había tocado. Entonces fuimos y hablamos con la gente del INA, el presidente de ese entonces, que era don Guillermo Vargas, y don Guillermo nos dijo, no, si la plata está aquí y el propósito es ese, nosotros no lo damos, la capacitación en medios, porque no tenemos el conocimiento, las competencias, y necesitaríamos ayuda en eso. Y entonces en carrera me fui a hablar otra vez con la gente de Radio Nederland y les conté y les digo, la posibilidad que hay es que hagamos un convenio tripartito, INA, Radio Nederland y Canara. Y me dijeron, estamos totalmente de acuerdo. Y el INA estuvo de acuerdo, Canara estuvo de acuerdo, hicimos el convenio y empezamos a hacer ya la formulación de programas, unos de habilitación y otros para principiantes. Y fue ahí donde arrancó la posibilidad de crear el centro de locución, que al principio estuvo ubicado en las instalaciones de Canara, y luego lo trasladamos al centro del CENETUR, pero siempre con una mirada futurista. O sea, nosotros queríamos ver que las personas que se capacitaban en el centro de locución y de producción de radio tuvieran una visión de lo más actualizado que se estaba dando con los cambios tecnológicos que ya estaban sobre la mesa, y era la FM, y que ya se estaba pasando de la cinta abierta al cassette, y era algo importantísimo. O sea, pasar de la cinta abierta a grabar el cassette era algo extremadamente cool, ¿verdad? Y yo recuerdo, Juan Carlos, ver personas haciendo grabaciones en un cassette que para darle play le temblaba la manita y el dedillo para estripar, porque no sabía si estaban haciendo lo correcto. O sea, algo que ya no existe, que pasamos, que fue tremendo susto, y todo lo fuimos aprendiendo poco a poco. Otra cosa que sucedió fue que empezaron a llegar las máquinas eléctricas. O sea, pasamos de la Underwood, de las máquinas de escribir, Elite y Pica, pasamos ya al uso permanente de máquinas eléctricas. Y por eso en el centro de locución no solo teníamos toda la parte de producción de cinta abierta, casetes, micrófonos y todo eso, sino que teníamos una sala de mecanografía para que la gente productora pudiera utilizar para hacer guiones, porque en aquel momento todavía no era algo sistemático producir los guiones en las emisoras, sino que todo se hacía prácticamente de memoria, excepto las emisoras grandes que tenían más fortaleza económica para la producción. Y entonces comenzamos por ahí, y en ese caminar empezaron a llegar otras tecnologías. Una de las tecnologías que empezó a llegar, y eso fue casi a principios de los 90, es que por primera vez se habló de Internet, y que había posibilidades de que las empresas se fueran pasando ya de la máquina de escribir a la computadora, y de la computadora, y se hablaba de Internet, y se hablaba de una posibilidad remota de que la edición se iba a hacer digital. Wow, impresionante. Y entonces eso nos motivó a investigar, y por supuesto que con la ayuda de Radio Nederland nos dijeron, sí, mire, ya eso está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, y esto va así, así. Y la cuestión es que, bueno, lo primero que hicimos fue dar cursos de computación para que algunas emisoras tuvieran computadora, y ya luego algunas de esas se animaron a tener Internet. Y la sorpresa de tener Internet era que había que aprender a utilizar no solo la computadora, sino a aprender a utilizar el nuevo medio. Y el problema era que no todo el mundo tenía Internet, y no todo el mundo tenía la posibilidad de tener programas
Y entonces fue cuando nos interesamos en ya meter nuevos conceptos sobre la virtualización y sobre la digitalización, y fue entonces cuando con don Amable Rosario y con José Pérez Sánchez, que era el director de Radio Nederland, pensamos que era el momento de replantear la capacitación que se daba y que las mediaciones que se estaban haciendo a través de los medios iban a tener un panorama diferente y que por tanto teníamos que empezar en un programa de alfabetización digital y mediática. A mucha gente le pareció como loco que estuviéramos hablando de eso porque, o sea, todavía Internet no era en todo lado, y no sé si a usted le tocó o recuerda, o yo soy muy viejillo, pero en esa época de ahí uno si hacía conectarse a Internet no era tan expedito como hoy. Había que durar por lo menos 15 a 20 minutos en tomar la conexión y hacer la consulta y esperar otros 15 a 20 minutos a ver si aparecía algo, ¿no? Si alguien le contestaba, porque lo primero que pudimos manejar era correo electrónico. Y así fuimos progresando poco a poco hasta que un buen día vimos que la ANAP estaba hablando ya de sistemas de digitalización del audio, pero ya con programas más específicos, y sabíamos que ya México lo estaba haciendo, que Panamá lo iba a hacer, y entonces nosotros no teníamos aquí el equipo, ni el software, ni nada de eso. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que vinieron unos expertos de la Unión Europea a Radio Nederland. Le contamos la iniciativa que teníamos con el convenio de dar capacitación para la digitalización y la virtualidad, y nos dijeron, bueno, hay un programa de cooperación de la Deutsche Welle, escríbanos el proyecto, lo mandan y lo estudiamos allá a ver qué posibilidad hay. Lo hicimos. En Radio Nederland, que era el contacto directo, me revisaron el proyecto, ellos le pusieron toda la parte bonita que había que ponerle, y ¿cuál fue la sorpresa? De que nos aprobaron ese proyecto, y al término de 6 meses nos avisaron que venían 4 ingenieros de Alemania con 2 furgones, con creo que eran 25 o 30 computadoras, pero que teníamos 10 espacios para costarricenses y el resto de espacios era para gente de la región latinoamericana, porque era la primera vez que se daba un curso de edición digital para América Latina. Y bueno, aquello fue fabuloso. En el ICA instalamos, porque era el único lugar a donde había internet un poquito más fuerte, y empezamos. Y fue algo maravilloso, la gente quedó emocionada. Por supuesto que hacer un comercial de 30 segundos nos llevaba día y medio, porque grabarlo en digital era difícil y después editarlo era muy lento por el software, y renderizarlo había que dejarlo en la noche renderizando, porque se podía llevar de 10 a 12 horas renderizar 30 segundos, y pedirle a Dios de que no se fuera la luz en la noche porque se perdía todo. Dios santo. Y entonces esas experiencias las fuimos viviendo, y fue como, o sea, fue ese trascender de lo analógico a lo digital. Ya después sí, cuando las emisoras se vieron obligadas a poner internet, porque la Cámara de Anunciantes de Costa Rica ya estaban muy vinculadas con el hecho de que habían posibilidades virtuales, y entonces ellos pedían como bonificación que si en una emisora de radio ponían un comercial, en la página web de la emisora tenía que aparecer por lo menos el logo del anunciante, o si no, un anuncio en gráfico de lo que se decía en la radio.
y entonces empezamos a ver que se empezaba a dar una mezcla entre los medios, ¿no? Entre lo analógico, que era todavía la radio al aire, y que ya se podían poner los comerciales ya bien fuera en gráfico o el logo, pero eso en cuestión de 2 o 3 años más tuvimos la posibilidad de que ya se escuchara el audio de 15 segundos en las páginas web, y ahí empezó a crecer la virtualidad. Don Otto, ¿nos podría platicar cuál fue el enfoque que asumieron en ese momento para esa era de la virtualidad que se acentuaba en Costa Rica para ese tiempo en especial? Ok, entonces retomando, le dimos mucha importancia a cómo iba a ser el futuro de la virtualidad, y lo primero que hicimos fue, junto con Radio Nederland y con Canara y con la Cámara de Televisión, invitar a los directores de la FELAFAX, la Federación de Escuelas de Comunicación de América Latina, y durante 1 semana y media con directores de escuelas de comunicación de muy buen nivel y con especialistas europeos, estuvimos discutiendo cuál sería el futuro de los medios y cuál iba a ser el futuro de esa interacción en nuevas mediaciones. Mediaciones era, por ejemplo, el audio, el gráfico y todo eso puesto en internet, y cómo lo íbamos a hacer. Y entonces fue cuando nació la posibilidad de ver que se venía una época en la que las personas iban a trascender en su puesto a una nueva etapa en su vida profesional, y era ir buscando la polifuncionalidad, porque en aquel momento las emisoras tenían gente especializada, unos eran locutores, otros eran editores, otros eran periodistas que solo escribían, otros los que iban a hacer grabaciones afuera, otros que solo hacían publicidad, unos locutores que solo eran locutores interpretativos para publicidad, otros para telenovelas, unos especializados solo en noticieros y reportajes. Y entonces toda esa gama de gente que había en los medios, había que enseñarle a que venía una nueva era a donde la polifuncionalidad iba a ser requisito, pero también el uso y manejo de nuevas herramientas a través de la virtualidad. La gente al principio no nos creyó, y para demostrarlo hicimos un primer curso como resultado del curso de la capacitación que habíamos dado con la Deutsche Welle y Radio Nederland en el ICA, y fue que hicimos el primer curso de periodismo de investigación anticorrupción para América Latina. Yo coordinaba parte del equipo de Costa Rica, pero en cada país había un coordinador, y el coordinador general estaba en Washington, y creamos el primer curso virtual por videoconferencia, y podríamos decir que B-Learning, pero era un B-Learning como a distancia, porque los textos nos los mandaban por correo, uno se los mandaba a los estudiantes era como un tipo PDF, pero venían en Word porque todavía no era PDF, la gente lo imprimía, lo estudiaba, y una vez a la semana hacíamos una videoconferencia con cualquiera de los mejores especialistas en Londres, en Hilversum, en Berlín, en Estados Unidos, en Washington, en Argentina, en Brasil, a donde podíamos ver cada uno de los temas que tenían resonancia en el periodismo de investigación. Y lo divertido era que para poder hacer el curso virtual, todos los participantes del país tenían que ir al ICA y teníamos que conectarnos. A veces durábamos, 1 hora y media intentando conectarnos con todo el resto de países y con Washington hasta que venía la conferencia, y muchas veces la interactividad que queríamos no la lográbamos.
pero sí, ya vimos que había una posibilidad nueva, de una tecnología nueva. Y en ese momento, Juan Carlos, también se vino la posibilidad de una nueva tecnología que rebasaba completamente al cassette, y fue que se empezó a utilizar el CD. Y el CD ya servía para transmitir música, pero en muy poco tiempo, en cuestión de año y medio, se dio cuenta de que había una posibilidad de utilizar un CD-ROOM interactivo. O sea que podíamos tener en el mismo CD texto, audio simulados, y que eso se podía utilizar prácticamente en cualquier computadora que tuviera Word, y que las personas podían llevar los cursos a distancia y mandar las respuestas por correo electrónico. Que dicho sea de paso, en ese momento con don Amable Rosario y con Luis Tejada, Carlos Cortés y Daniel Prieto Castillo, que eran los grandes pedagogos en ese momento de la alfabetización digital, empezamos a ver que existía una posibilidad que Francisco Gutiérrez había creado con Luis Tejada, que se llamaba texto paralelo, y que en presencialidad lo habían practicado en la Universidad de San Carlos en Guatemala, y que era una oportunidad de ponerla a disposición del proceso de alfabetización. Y entonces los estudiantes hacían la parte de lectura, hacíamos la parte de discusión y las videoconferencias, pero a la vez todo el trabajo que se iba haciendo lo iban haciendo desde la virtualidad con un texto paralelo. Texto paralelo quería decir que toda la parte teórica que estudiaban y toda la parte de las conferencias tenían que contextualizar y decir cómo lo aplicarían ellos en su cotidianidad para desarrollar un mejor trabajo de acuerdo a las posibilidades tecnológicas, educativas y culturales. Y prácticamente de cada curso, de cada estudiante, porque semana a semana, durante 3 meses, teníamos esa realimentación. Prácticamente cada estudiante al final lo que tenía era prácticamente una tesis de cómo hacer la aplicación de conocimientos traducidas a habilidades y destrezas. Y eso nos dio una oportunidad buenísima de ver cómo se podía evolucionar también en el uso de la tecnología. Don Otto, considero que es muy importante resaltar este aspecto que usted nos comparte de cómo fue el inicio de la virtualidad aquí en Costa Rica. La virtualidad, como te digo, la arrancamos con CD-ROOM interactivos y correo electrónico. Y ya después, cuando entró la 2.0, tuvimos la posibilidad de tener un poquito más de velocidad en Internet, y los cursos que habíamos hecho para CD-ROOM interactivo, los pusimos en la plataforma que generosamente nos facilitó Radio Nederland para que empezáramos a experimentar. Y desde Costa Rica, con la oficina de Radio Nederland y el INA, empezamos a montar los primeros cursos e-learning para América Latina y África. Y la experiencia fue muy enriquecedora, solo que, digamos, íbamos aprendiendo sobre el proceso. Recuerdo que el primer curso que hicimos en internet, nos vinieron y nos contaron todo lo que se podía hacer, y nosotros nos emocionamos muchísimo. Recuerdo que en el caso de Lina hasta me compraron una cámara Betacam para poder grabar los videos, y la gran fascinación era que en el curso virtual íbamos a poder tener la parte teórica, la parte interactiva, íbamos a poder poner ejemplos de audio, íbamos a poner videos, y teníamos correo y interactivo dentro de la misma plataforma, dentro del mismo curso.
y ya podíamos tener administradores, ya podíamos tener un diseñador de cursos, ya podíamos diseñar de acuerdo a necesidades específicas de las empresas cómo hacer un curso virtual. Solo que ese primer intento que nos llevó como año y medio en forjarlo y diseñar y montar y validar, nos llevó a un aprendizaje muy significativo, y es que nosotros teníamos la posibilidad de un poquito más de velocidad, pero por ejemplo, ¿cuál fue la sorpresa de cuando estudiantes de Perú, de Bolivia, creo que también de Chile, algunas zonas alejadas que participaban en los cursos de internet, nos escribían y nos decían que no podían mandar el texto para leerlo que correspondía a tal o cual semana, porque no había sido posible escucharlo, verlo, bajarlo o grabarlo, los ejemplos que poníamos, y que esa parte complementaria les hacía falta. Entonces Radio Nederland intervino, hizo un estudio, y claro, nos dimos cuenta, había personas que viajaban a caballo 2-3 horas para llegar a una ciudad a donde había un café de internet, y en ese café de internet hacían 1 hora y media por lo menos de fila para que les dieran 1 hora de espacio en el café de internet, y mientras se conectaban y trataban de ver los videos no podían ver la materia. Entonces ahí fuimos aprendiendo cómo ir dosificando en el diseño pedagógico los cursos virtuales, ir haciéndolos más ágiles, más dinámicos, etcétera, hasta el punto en que llegamos a ver cómo fue cambiando la velocidad, pero también en el aspecto, digamos, profesional, vimos que el crecimiento vertiginoso que tenía la tecnología estaba dejando atrás a muchos profesionales, y que desde aquel entonces, desde el primer encuentro que tuvimos con Peter van der Pol, que es uno de los mejores especialistas en e-learning a nivel mundial, empezamos a vislumbrar con la gente de Felafax que íbamos a tener mucha desocupación en el momento en que la tecnología empezara a mejorar las posibilidades de velocidad, de intercambio y todo eso, y a la vez las posibilidades de utilizar las mediaciones de internet para investigación, para producción, para intercambio y todo eso. Y fue entonces cuando empezamos a dar cursos para toda la gente que trabajaba en los medios, para que aprendiera que a partir del curso de periodismo de investigación tenían la posibilidad de utilizar mediaciones para hacer su trabajo, y eso daba la posibilidad de que la gente aprendiera a usar plataformas de investigación, de música, etcétera, etcétera. Además, para la gente nueva empezamos a dar cursos en e-learning sobre formatos radiofónicos como la noticia, la entrevista, el reportaje, el corresponsal, etcétera, la radionovela, la lectura interpretativa, el spot radiofónico, todo lo que fuera dentro del ámbito comercial que mejorara la productividad de las empresas, que mejorara el nivel de la calidad comunicativa, lo que mejorara la calidad de vida del trabajador y las posibilidades de tener una formación más amplia para difundir a través de las mediaciones, nos iba a dar una rentabilidad en calidad de vida, en conocimiento y en competitividad del país. Y así fue como empezamos a cada vez más a realizar ese esfuerzo de la formación virtual a través de las plataformas de Radio Nederland, y ya formando gente en el INA para hacer todo ese tipo de
de mediaciones y productos que nos llevaban hacia una alfabetización hacia la virtualidad, hasta llegar a formular en el año 2009, formulé un proyecto muy ambicioso que fue el Congreso Centroamericano y Caribe de Comunicación y Transmisión Digital. O sea, cómo íbamos a pasar de esas mediaciones de AM, FM a una mediación complementaria, simbiótica si se quiere, por internet, a donde podíamos mezclar todas las posibilidades de mediación y lenguajes para llegar a más personas. En el Congreso, que fue el Congreso más grande que en aquel momento se había proyectado, el INA no había tenido congresos tan grandes aparte de las reuniones de OIT, y ese congreso lo realizamos en el 2009. Hay una memoria por ahí en internet, y alcanzamos a tener prácticamente los mejores especialistas de varios continentes para ver hacia dónde se dirigía el desarrollo de las tecnologías, por supuesto para una mejor calidad de vida, una mejor calidad de información, una calidad mejor de formación profesional. Y en ese congreso tuvimos nada más y nada menos que la participación de casi 3,000 personas y una exposición de tecnología de lo más futurista que se había visto en la última exposición de la NAP en Las Vegas. Y entonces ahí presentamos el proyecto del Centro de Infocomunicaciones para el INA, del convenio INA Radionet de Lancanara, donde se congregaba tener un centro especializado país para poder capacitar no solo en la parte de medios de comunicación, sino ir ampliando toda aquella gran labor que había llevado adelante la Fundación Omar Dengo, pero esta vez era ya para capacitar a personas que pudieran trabajar en esas mediaciones, en diseño pedagógico, en diseño de nuevas alternativas hacia la producción de escaletas para hacer podcast, para ver cuál era la realidad que se iba a venir, por ejemplo, con los hologramas, porque recuerdo que en la inauguración del CTD hicimos un espectáculo en el que participó un holograma. Claro que era algo mínimo, eran unas letras que caminaban por la pared, pero ya estábamos hablando en ese momento de lo que venía en tecnología. La Unión Europea y la Comunidad Europea acogió muy bien el proyecto, pero Costa Rica nunca respondió, porque había las posibilidades de que con organismos internacionales financiáramos el Centro de Infocomunicación para Costa Rica y la región Centroamérica-Caribe como primera instancia, para transpolar esos conocimientos también a Sudamérica y a África. Es sorprendente todas las situaciones que tuvieron que sortear. ¿Qué vino después de eso? Digamos, esa fue la parte más fuerte, y ya luego vino fuertemente la parte de edición digital, que se pasó del CD-ROOM al DAT y a la DAT, y ya después a la virtualidad total, y ya nosotros empezamos a ver cosas nuevas en todo lo que fue el uso de plataformas como Blackboard, Moodle y muchas otras posibilidades, y cómo estructurar dentro de esas plataformas instituciones completas que estuvieran con aulas virtuales, y a partir de ahí incrementamos, digamos, el intercambio con el Tecnológico de Monterrey, con la Universidad Javeriana, con la Universidad Nacional, con otras organizaciones latinoamericanas, donde todos teníamos un objetivo común, que era la gestión de conocimiento, porque de hecho cada vez que pasamos una tecnología, mucha de la información que se genera con esa tecnología se va perdiendo.
Entonces, era importante ver la parte de la gestión del conocimiento y por eso fue que fundamos la RIGES, que fue la Red Internacional de Gestión del Conocimiento. Otra cosa importante que pudimos ver en el Congreso del 2008 y que nadie lo creía, que fue la primera vez que hicimos streaming en el Congreso con expertos de varias partes del mundo que participaron virtualmente y también la mayor satisfacción que tuvimos es que ese streaming y esas nuevas adaptaciones tecnológicas con la ayuda de Radio Nederland las pudimos hacer a través de una nueva plataforma, y fue cuando fundé Radio INA como un modelo pedagógico para que las personas pudieran, tanto los docentes como los estudiantes, pudieran ir relacionando toda la parte de virtualidad y la mezcla de medios que sería el futuro para las mediaciones que se iban a dar a nivel comercial, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educativo, y eso nos abrió muchas puertas. Es fabuloso saber cómo arranca Radio INA y estar conversando hoy con el fundador. Podría contarle al oyente su experiencia una vez establecido Radio INA. Luego de que pasamos todo esto, trabajamos más con las plataformas más grandes y pudimos ofrecer más productos, y vimos la posibilidad de mezclas, de mediaciones, y fue cuando se me ocurrió, tuvimos la iniciativa de presentar el proyecto del INA virtual. Como no había funcionado el proyecto de infocomunicaciones, presentamos el INA virtual, pero el INA virtual lo tomaron y lo crearon como una unidad técnica de formación, pero a las personas que pusieron en esa unidad no tenían muy buena voluntad, pero no tenían todas las competencias requeridas para sostener un centro virtual. ¿Le podría platicar al oyente de una reunión muy importante que mantuvieron por allá del año 2011 con el entonces presidente del INA, y que fue muy importante en el impulso del proceso de alfabetización digital? Por ahí del 2011-2012 hablé con don Olman Segura, que era el presidente del INA, y le propusimos dos cosas. Una, que fortaleciéramos el proyecto de alfabetización a través de el INA virtual, y trajimos expertos de varias partes y capacitamos durante 3 días. Hicimos un simposio donde tuvimos a profesores del INA y a jefes de facultades o de núcleos. Intercambiamos con muchas posibilidades de universidades nacionales para que vieran hacia dónde íbamos en el tema de la virtualidad y fortalecer más el proyecto de alfabetización digital y mediática. Estaba la UTN, participó la UCR, la Contraloría General de la República, el INS, y creo que había también 2 o 3 universidades privadas que participaron. Participó gente de el ICER, del Maestro en Casa, y fue muy enriquecedor ver cómo íbamos avanzando hacia el uso de esas nuevas mediaciones y la interactividad que se podía dar a través de plataformas y de medios combinados. Y esos medios combinados fue cuando creamos el proyecto de Media Convergencia, producto de la experiencia que habíamos tenido en la formación de la parte virtual, pero también conociendo toda la experiencia del Maestro en Casa, tanto aquí como en Guatemala, en Radio Enriquillo, en Radio La Tacunga, en Colombia y en otros lados, porque intercambiábamos permanentemente, teníamos una red
de personas que investigábamos y que dábamos seguimiento a lo que estaba sucediendo en esas nuevas alfabetizaciones, vimos la posibilidad de crear también una televisora, que fue cuando fundamos el canal iberoamericano de formación profesional. ¿Podría contarle a los oyentes que nos están siguiendo el día de hoy cuál era la meta que se tenía con la creación del canal iberoamericano de formación profesional? La idea era que las personas, tanto docentes de los institutos de formación profesional como los ministerios de educación y otras casas de formación que tuvieran la posibilidad de participar en la alfabetización y ofrecer una mejor mediación con trabajos específicos, y cuando digo trabajos específicos me refiero a dar formación continua y continuada para la competitividad, o sea, que pudiéramos hacer cursos específicos para cada una de las empresas de acuerdo a sus necesidades. Eso nos abría un gran abanico. ¿Y cuál fue la posibilidad tal que el canal iberoamericano de formación profesional lo echamos a andar? Llegamos hasta el nivel a donde la Secretaría Iberoamericana de Cooperación nos dio la posibilidad de que iniciáramos el proyecto Centroamérica-Caribe, y ya teníamos listo producciones básicas de capacitación en producción para televisión educativa, para formación profesional, pero a la vez también teníamos un noticiero iberoamericano que las veces que lo tuvimos una trascendencia de más de 50,000 personas, 50 millones de personas como televidentes de los programas que se trataban en NSI, que era el noticiero iberoamericano. Pero además de eso, Juan Carlos, fue muy importante, digamos, cuando nosotros por ahí del año 2012 más o menos, tuvimos un impacto fuerte, y era que el INAH tenía que asumir la capacitación en menos de 2 años de casi 200,000 personas en el tema de manipulación de alimentos. Y teníamos que darlo rápido, pero los estudios que se hicieron daba que el INAH, aún contratando otras empresas y otras instituciones, no íbamos a poder sacar la tarea. Y entonces en aquel momento, como parte de las experiencias, me consultaron que si teníamos alguna posibilidad a través de e-learning que lo pudiéramos hacer. Y entonces la propuesta que hice fue de que por primera vez hiciéramos un proyecto Media Convergencia. Y presentamos el proyecto Media Convergencia y la gente no digería de qué se trataba. No captaba la idea. No captaba la idea. Y entonces me dijeron, bueno, explíquelo en blanco y negro cómo es. Y le digo, bueno, es aplicar los medios analógicos y los medios virtuales para un fortalecimiento de la alfabetización digital. ¿Cómo se come eso? Le digo, bueno, los folletos de cada materia de manipulación de alimentos los vamos a hacer para impresos y se van a publicar en periódico, y van a salir como fascículos cada semana durante 2 meses. Las lecciones las vamos a dar por radio, en radios rurales y en radios nacionales, donde los profesores van a explicar. En los programas de televisión los vamos a pasar por Canal 13, pero a la vez van a estar en una plataforma, y el medio de consulta va a ser Facebook. Y entonces por primera vez instalamos redes sociales con carácter educativo a nivel del INAH, y lo abrí como una aula virtual, como Facebook como un servicio de formación 24/7. Entonces la suma de todos los productos de los textos
en periódicos, pero también en plataforma. Los audios en la radio, pero en plataforma también. Los vídeos en plataforma y en televisión abierta. Y todas las preguntas y consultas de los estudiantes en un Facebook abierto para manipulación de alimentos 24/7, porque resulta que las personas que tenían que llevar el curso no podían asistir a cursos presenciales por la diversidad de horarios que tenían y por la diversidad geográfica a donde se encontraban los alumnos. ¿Podría ampliar sobre la experiencia de ese primer curso? El curso inicial experimental, pensamos que iba a tener una respuesta aproximada de 2.000 estudiantes por ser el proyecto piloto. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que en el primer curso tuvimos casi 9.000 personas y más de 6.500 pudieran obtener su certificado bajo esa metodología. Y luego lo replicamos con mejoras. Y ¿cuál fue la sorpresa? De que en 1 año y medio aproximadamente habíamos atendido a más de 150.000 personas y digamos la ganancia para que las personas no perdieran el trabajo y aplicaran nuevas tecnologías y alfabetización y reducción de CO2, porque la gente ya no tenía que transportarse para ir a los cursos, y el ahorro en agua y todo eso, porque la gente tenía que bañarse para cambiarse, ir a un centro de formación y todo eso, más los perecederos. Eso nos daba una suma de una ganancia sustantiva en el aprendizaje de las personas, pero también nos daba una gran ganancia en el hecho de que estábamos alfabetizando, que la gente se estaba haciendo más eficiente y que económicamente el hecho de haber ahorrado en instalaciones, en perecederos, en docentes, en transporte, en viáticos y todo eso, la suma de esos 2 años de cursos por mediaciones convergentes había dado como resultado un ahorro de casi 6.000 millones de colones. Increíble. Entonces eso nos dio la posibilidad de ver de que teníamos muchas posibilidades más, o sea, muchas oportunidades más de ir trabajando. Y entonces fue cuando estuve a cargo de la reingeniería de Lina Virtual, donde teníamos la posibilidad con el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el Banco Mundial y con otros organismos que participaron, Radio Nederland por supuesto, porque nos ponía la plataforma y la ayuda. Hicimos investigaciones y vimos la posibilidad de que ya en ese momento, por ejemplo, Google estaba interesado en desarrollar un proyecto con globos satelitales de medio alcance para las zonas a donde no teníamos cobertura en internet. Teníamos la posibilidad también de que la fundación de Carlos Slim y el Instituto Tecnológico de Monterrey y otros organismos como Coursera y todo eso nos dieran la posibilidad de que abriéramos plataforma y que los costarricenses accesaran por el medio de Lina a tener cursos virtuales de alta calidad libres, y muchos de ellos sin mediaciones docentes, porque ya estaban validados para ser de autoformación. Eso, digamos, fue una de las cosas más lindas que pudimos hacer. En el Instituto Tecnológico de Monterrey, en uno de los congresos para virtualidad para América Latina, me correspondió presentar proyectos. En la RIGES, en Colombia también. Después tuvimos posibilidad de en la OIT en Brasil explicar cómo íbamos trabajando con las convergencias y con las nuevas mediaciones en un proceso de alfabetización.
que de hecho hacía más dinámico el uso de las tecnologías, porque digamos, la otra parte o la contraparte es que las tecnologías daban muchas posibilidades, muchas herramientas, muchas probabilidades de mejora continua, pero que la mayoría de los muchachos estaban en la parte como de esnovismo, a donde lo que les interesaba eran redes sociales y cosas intrascendentes, y no habían llegado a descubrir esa parte interactiva de mediaciones, de hacer alianzas estratégicas con gente de otros países, de crear nuevos núcleos de formación, nuevos clústeres, y de ver posibilidades de mediaciones a donde podían tener en esas alianzas estratégicas negocios compartidos, porque se conocían la cultura de las empresas, se conocía la imagen, se conocían las posibilidades de intercambios comerciales o de intercambios de investigación, y que eso abría más el rango de capacitaciones a nivel de las personas. Y eso, digamos, es lo que he hecho. He pasado parte de mi vida invirtiéndola en eso, y dentro del proceso todo, Juan Carlos, fue muy importante el tener la posibilidad de que cada vez de que se me presentó una posibilidad de un no, un obstáculo o una duda, cada vez estudiar y estudiar más. Entonces, digamos, de base, yo soy primero diseñador publicitario, después estudié comunicación social, me especialicé en relaciones públicas, en periodismo radiofónico, productor audiovisual. Luego estudié educación en la parte de competencias, y luego hice una maestría en administración educativa. Y en ese interín, en otras cosas en las que pude capacitarme, llegué a tener una posibilidad de formación continua que suman más de 4.000 horas. Don Otto, ha sido, realmente fantástico cómo nos ha conducido, nos ha llevado por todo el proceso de incorporación de la educación virtual en Costa Rica, por todas las etapas. Nos ha conducido, nos ha transportado hasta esos momentos, y hemos tenido recuerdos también vivimos algunos de esos momentos en donde existían ciertas tecnologías. Por dicha, el tiempo ha ido pasando y se han ido sumando nuevas que han permitido que estos procesos de e-learning se ensanchen aún más. Bruce Girard decía aquí en Costa Rica en el 2005 que esa E de e-learning, él quería proponer que se entendiera como de aprendizaje extendido o ensanchado. Y realmente podemos ver que no solamente podríamos apostar por esa definición, sino que también vemos que es algo que está vivo y que cambia constantemente. La visión que nosotros tuvimos siempre de la virtualidad y del e-learning es la ampliación del entorno educativo. O sea, todo lo que se puede hacer desde la presencialidad, en su mayoría con sus limitaciones, puede ser puesto en plataformas a disposición de más personas. Solo que hay que manejar los lenguajes, hay que manejar las herramientas, hay que manejar nuevas tecnologías, porque por ejemplo nosotros empezamos del e-learning, pasamos al B-learning, luego al M-learning. Primero el e-learning, que era directo, computadora a computadora, el B-learning, que ya era una metodología bimodal, presencialidad y virtualidad, y luego pasamos al learning, que ya fue todo el uso de las plataformas de e-learning hacia los móviles. Y eso enriqueció muchísimo el proceso y nos abrió
muchísimas fronteras. Otra cosa que no te mencioné, Juan Carlos, es que, por ejemplo, desde el Centro de Locución, cuando hicimos los programas y formulamos toda la producción, llegamos a producir cerca de 60 obras bibliográficas para las materias que apoyaban cada una de las materias que nosotros dábamos o de los seminarios, haciendo una línea editorial educativa de Lina y Radio Nederland para eso. Ha sido enriquecedor realmente todo lo que usted nos ha compartido, que en muchas ocasiones, ¿verdad? Ignoramos mucho de esta historia, porque ahora la gente dice la virtualidad, las aplicaciones, todo esto como lo del COVID, pero ignora que tuvo un inicio y que sin eso, sin la colaboración de tantas personas, en donde uno de los actores principales fue usted, Costa Rica no hubiera podido enfrentar de la manera que lo hace la situación en entornos virtuales, lo cual es tremendamente de agradecer. Quiero que podamos cerrar el podcast de hoy, don Otto, y quiero hacer una pregunta y que usted nos pueda brindar su opinión. ¿Por qué las naciones, don Otto, deben seguir apostando por la implementación de entornos virtuales de aprendizaje? Bueno, yo creo que eso prácticamente se contesta con que la participación y la democratización del uso de la tecnología en este momento es una posibilidad de una mejora continua en la calidad de vida de las personas, tanto para trascender en su conocimiento como para trascender en su trabajo y mejorar su cultura. Pero de hecho, Juan Carlos, toda la tecnología junta, recordemos que tiene dos caras como la moneda. Está la parte buena y está la parte mala. En realidad las herramientas y todo han sido planificadas, han sido estructuradas para que sean para beneficio de muchos, pero también hay muchos que han visto en la tecnología la probabilidad de explotar o de hacer mal uso de la tecnología, y eso tampoco lo podemos perder de vista. Otra cosa es que en este proceso de alfabetización tenemos que recordar que en este momento, somos casi 7.000 millones de personas, y que los que tenemos la posibilidad de virtualidad día a día, podríamos decir que son tal vez unos 3.000 millones de personas, o sea que hay más de 4.000 millones de personas a las cuales todavía no tienen acceso a estas mediaciones, no tienen acceso a medios, y muchas de esas personas en ocasiones y por circunstancias culturales y económicas no tienen ni la oportunidad de tener una comida digna al día. Y entonces esa es una preocupación permanente, porque, digamos, el amor al prójimo nos exige ver que esas posibilidades buenas de una mejora continua en todo el ámbito para una mejor calidad de vida es una obligación de todos los gobiernos, de todas las naciones y las organizaciones, y de todos los que hemos tenido la posibilidad de aportar un granito de arena, aprendiendo y dando ese conocimiento para que muchos más puedan disfrutar de la tecnología y tener una mejor proyección a futuro. Qué importante eso que nos comparte don Otto, y eso lo agradezco mucho. Quiero hacer el cierre citando a creo que uno de nuestros autores preferidos, creo que compartimos esto, y es el señor Andrés Oppenheimer. Ajá. Y quiero traerlo a colación para el cierre, porque va muy de la mano en lo que usted nos acaba de decir, porque detrás del proceso de educar a la población, a veces perdemos la perspectiva de lo más importante. Usted lo ha dicho, que es que hay seres humanos detrás, con historias, con limitaciones, y que es ahí donde los gobiernos deben de realmente reflexionar y ayudar a ese ser humano que está detrás. Por encima de qué proceso usamos, es colaborar con el ser humano. Él en una entrevista dijo lo siguiente:
Nuestros billetes en América Latina tienen en el reverso imágenes de los próceres, mientras que en Singapur tienen ilustraciones de universidades. Y cierro la cita. Creo y aclaro lo siguiente: Singapur está entre las economías más ricas del mundo, mientras que en América Latina aún estamos por dar el salto. Creo que es una tarea seguir con el proceso de la educación, sin olvidar que detrás de los procesos, de las herramientas, hay seres humanos que requieren de todo el apoyo para lograr el éxito. Don Otto, muchas gracias por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Encantado y un gusto haber participado con ustedes con esta historia, que bueno, es una historia de más de 35 años, de casi 14 horas por día, y de la cual me siento muy, pero muy, muy agradecido con todas las personas, porque fui un alumno permanente durante esos 35 años y espero que los años que me queden por vivir sean también para mí una posibilidad de participación en el aula abierta que es la cultura y el mundo entero.